Estábamos buscando un motivo, además ha sido muy pedido por los televidentes, muchas veces en lugares informales en la calle me piden que trate el tema de la educación formal y decidimos titular este encuentro como la educación formal, un valor en crisis o en franca transformación. Invitados a este programa están Teresa de Jesús Fernández, filóloga y traductora, también el músico y profesor maestro José Loyola y Falconeris Escobar, actor, dramaturgo y asesor. Sean todos muy bienvenidos al Triángulo de la Confianza. Bienvenidos al Triángulo de la Confianza en esta nueva entrega, hoy desde el Centro Hispanoamericano de Cultura. Bienvenidos todos, muchas gracias, bienvenidos ustedes, nuestros invitados. Hoy vamos a hablar de la educación formal, un valor en crisis o en franca transformación. Dicho sea de paso, muchos televidentes nos han pedido este tema, siempre me lo piden, habla de la educación formal, habla de los modales, y yo creo que muchos de los temas que nosotros hemos tratado siempre salen de algún aspecto ético, siempre se refleja, pero no recuerdo en los años que llevamos al aire que hayamos dedicado un tema específico a hablar de la educación formal, así que saben qué responsabilidad tenemos. Para irnos aproximando a esto desde sus quehaceres y desde sus espacios, ¿a qué le llaman ustedes educación formal? Desde sus perspectivas. Profesor, bueno, gracias. Bueno, desde mi perspectiva personal, incluso desde mi profesión, porque fui profesora durante muchos años, para mí la educación formal es, yo hablaría más de educación en general, pero bueno, cuando especificamos con el adjetivo formal es la manera en que las personas se comportan, la manera de saber estar o no saber estar en los lugares, la educación que las personas deben mostrar ante otras personas y sobre todo el sentido de pertenencia que te tiene que regir para tú saber en qué lugar te encuentras y cómo comportarte. Yo pienso que eso forma parte, pero ya yo digo, yo preferiría decir educación en general. Claro, lo que pasa es que como el término que se educa en la escuela, que se dice y tal, es la educación formal, yo creo que es una buena aproximación y ahí vamos a la evolución con el término. Desde sus perspectivas, ¿cómo lo ven? Profe, bueno. ustedes que son... No, para mí es algo que tiene que ver con el comportamiento social del individuo. O sea, cómo se conduce públicamente, ya sea en un ambiente familiar que hay varias personas, en una actividad determinada o en la calle. O sea, siempre es el comportamiento social del individuo con los demás. A mí me gusta esto de educación, este término de educación, porque forma parte de la cultura, que es un concepto tan amplio y se nos olvida cómo tributar a esa cultura, a esa proyección. El ser humano es un animal, vamos a partir de ahí, un ser social. Si no establecemos y respetamos esa disciplina, esas conexiones de comportamiento, esas estructuras o posiciones aprendidas, heredadas, nos empezamos a comportar como eso y nos quedamos solamente en eso, en animales. Y yo creo que ahí está quizás el punto más álgido de la conversación y del tema, ¿no? ¿Desde qué perspectivas, desde qué espacios comienza a concebirse la educación para llegar a este punto de la buena convivencia, de la buena sociedad? ¿Desde qué espacios? El primer espacio, yo pienso, es el espacio familiar, el hogar. En la manera en que la familia se trata entre sí, esa interacción que los padres deben respetar a los hijos para que los hijos respeten a los padres y entre hermanas y hermanos deben respetarse. Hay que tener en cuenta que sí, somos seres sociales, pero cada individuo es único y irrepetible. Y el primer respeto que debe existir es el comprender que estás ante una individualidad que es distinta a la tuya y que tienes que aprender a respetar sus espacios, pero sobre todo tienes que aprender a que cada uno puede
tener derecho a expresarse siempre y cuando su expresión no vaya a ir en detrimento de las otras personas que los rodean. Entonces yo creo que el hogar es el primer lugar importante. Claro, el otro tanto lo hace la escuela, ¿no? Y los distintos niveles educativos. No, yo coincido con lo Teresa. que ha dicho la profesora. Se crean valores. Yo creo que desde que uno nace y tiene contacto con la familia, con los padres, con la madre, con el padre, con el entorno familiar, se van forjando valores dentro de ese espacio, para después tiene que salir del ambiente familiar, del entorno familiar, hacia otros ámbitos mucho más amplios, con más personas. Pero ya ahí se inculcan los valores del comportamiento familiar y de lo que uno tiene que hacer después cuando tope con el resto del universo social. Claro, o es que uno no se queda dentro de la familia, dentro de la casa, uno tiene que salir a coexistir con el resto de los seres sociales. Se me antoja que desde las perspectivas de ustedes puedan ofrecernos una visión de cómo ven ustedes esa educación, y quisiera, Teresa, con tu permiso, llamarle formal ahora. ¿Cómo lo estamos viviendo? No, es que tú me pusiste la vara más arriba y yo acepto humildemente, no hay nada que reprochar, no tengo ningún problema, pero para que nos entiendan bien, ¿cómo ustedes evalúan la educación formal que vivimos hoy en día, la que tenemos en nuestra sociedad, en nuestros espacios públicos? Estamos frente a un reto importante, porque, como decían los profesores, o sea, el comportamiento que rige la manera de comportarnos, de socializar, de establecer comunicación, que yo creo que ese diálogo de símbolos que son el comportamiento y que yo reconozco en el otro un semejante y que lo respeto desde sus individualidades, tiene que ser fundamental en el día a día, porque educación formal no tiene que ver con nivel cultural. Si vamos a nuestras familias, era importante el comportamiento aún en personas que no habían ido nunca a la escuela. Exactamente. El respeto. O sea, yo tengo familias que todavía se tratan de usted. Y yo llego a casa de... Yo tengo compañeros de trabajo que nos tratamos de usted y nos conocemos hace 15 años, 20 años. Y eso se fue perdiendo. Yo llegué a un establecimiento con una compañera y la dependiente, muy agradable, nos dijo, ¿qué desean los señores? Y los dos nos quedamos petrificados, no sabíamos cómo reaccionar. No era usual que te trataran así. Si te pasa eso, entonces te empiezas a replantear qué se está perdiendo en el nivel de comunicación o de interacción entre las personas, que era lo común. Entonces tenemos que ver cómo rescatar eso, cómo desde el respeto, desde la cordialidad. Tú hablabas de símbolo y quiero volver a eso en algún momento, porque hablando de la persona que te recibió bien en la tienda, en el establecimiento, yo he entrado a otros y no me miran, o sea, están con el celular y no miran. Entonces uno tiene que decir, saludar a la hora del día, que es buenas tardes, buenos días, para que me mires y me mires a los ojos y entiendas lo que yo quiero. O sea, hablabas de ese conjunto de símbolos. Voy a encender el incienso un momentico. El maestro Loyola reía en silencio ahí tranquilo. ¿Alguna anécdota interesante tiene cuando usted estaba riéndose, acordándose de algo cuando hablaba Falco? Ahora vuelvo con usted. Vamos a hacer una pausita, ¿sí? Estamos en el Triángulo de la Confianza. En instantes estamos de vuelta. Regresamos. Allá en Elisa, donde yo soy profesor, había una profesora de filosofía que ella siempre, que éramos muy amigos, siempre me decía, Loyola, usted. Y entonces podíamos estar conversando y a veces de las cosas más insólitas, ella me seguía diciendo usted. Yo me estaba acordando cuando él decía eso, porque se trata de que estás en otra temática donde no tienes que tener esa rigidez. Pero sin embargo ella tenía eso un poco por respeto a la edad. O sea, a veces se hace respeto a la edad, a un cargo determinado, la gente reacciona de esa manera. Pero bueno. No, a mí me gustaba mucho cuando él decía que no tenía nada que ver con la instrucción, es verdad.
Generalmente el campo cubano, los campesinos son muy educados. Educados y amables. Sí, por ejemplo, yo me acuerdo cuando íbamos a la escuela del campo, que ibas caminando y pasabas y te daban los buenos días y no te conocían. Y es una práctica que, por ejemplo, si yo estoy abajo en mi casa y pasa alguien por la acera frente a mí, yo le doy los buenos días aunque no lo conozca. Porque me parece que eso es importante, no solo porque es una manera de ser amable hacia otra persona que en definitiva está pasando por frente a ti, sino porque además es algo que hay que rescatar. Y no tiene que ver con la cantidad de títulos universitarios que tú tengas o saberes, sino tiene que ver con esa capacidad de comportarte frente a otro ser humano desde el reconocimiento que somos dos personas que estamos ocupando un mismo espacio, aunque sea momentáneamente, y que por qué no desearle los buenos días, las buenas tardes, las buenas noches, pero sobre todo saber hablar bien. Se utiliza el lenguaje soez, ya se ha vuelto algo reiterativo, incluso escuchas a los muchachos y a las muchachas hablar de una manera tan grosera. Antes, o sea, uno se medía ante una dama, claro, para decir ciertas cosas y, no sé, me ha pasado que voy en un carro colectivo y alguien se expresa absolutamente soez de un hecho X y en el carro hay 3 damas, es decir, insólito, uno llama la atención o lo dice y parece un bicho raro. O sea, ¿qué está pasando? Pero a mí incluso me molesta, ¿no? Incluso si se dice entre varones, entre hombres, porque es que resulta agresivo, claro, resulta violento como lenguaje. Y yo pienso que hay muchas cosas, eso mismo de llegar a un lugar y que te atiendan con amabilidad, qué bueno, pero llegar a un lugar y que te ignoran olímpicamente. Y realmente todo forma parte de una pérdida de valores que yo no puedo considerarlo como transformación, porque uno piensa que cuando algo se transforma para bien, claro, en lógica de dialéctica. Y si la transformación es negativa, bueno, pues entonces es una involución, claro, más que una transformación. ¿Qué pasa cuando en tanto decimos que es una transformación? Voy a tomar la parte, digamos, negativa. Queremos pactar con unas formas más ligeras de comunicación, más despejadas, que incluyen palabras soeces, que incluyen determinada ruptura de los espacios físicos de uno o psicológicos, ¿no? ¿Qué pasa en ese momento? Hay que ver lo que asumimos como cotidiano, ajá, como común, como, vamos a decir, más desprejuiciado o más liberal o más espontáneo, que no tiene nada que ver con ser vulgar, con tener malos comportamientos, malas expresiones. Lo grosero o lo vulgar no está unido a lo espontáneo, ¿no? Exactamente. Me imagino, quiero pensar. Y la profesora ha acotado un término que me parece fabuloso, que es violento. Claro. Es violentar a la otra persona. Cuando la ignoras, aunque llegue a tu establecimiento, estás siendo violento. Estás ignorando a otro ser humano. Y ya desde ese punto, cuando eres violento, tienes que medir. Porque en el contexto familiar, y vuelvo, uno se tiene que reconocer y decir, bueno, yo educo a mis hijos o a mis semejantes de la manera adecuada. O sea, ¿cómo me planteo eso? Si yo no soy capaz mi familia funciona de una manera coherente con el medio social, y yo creo que cualquier persona se puede dar cuenta de si su familia o su contexto funciona de manera coherente y pudiera hacer el esfuerzo y el favor para la sociedad de atajar eso. Yo reitero con el término de la violencia que no estamos hablando a veces ni siquiera de violencia física, estamos hablando de violencia verbal, gestual, que en muchos casos es hasta mucho más agresiva que la propia violencia física. ¿Cómo lo ve usted, maestro, desde su medio? Claro, él hablaba de la atención, que uno llega a un lugar y si lo miran o lo atienden bien. Eso tiene que ver no solamente con comportamiento, eso tiene que ver con la función económica del trabajo. Claro. Porque en otros lugares usted hace eso y usted se queda sin trabajo. Claro. No vuelvo más a ese lugar porque me atendieron mal. O te quejas y algo pasa. Algo pasa. Eso es una faceta. Ahora, la otra es, sobre todo en la gente más joven, que uno tiene que situarse en el lenguaje. Cuando tú estás en un entorno
más íntimo, que tú puedes expresarte más libremente de amistad, a cuando tú estás en un entorno abierto. Uno tiene que saber, siempre se tuvo en cuenta eso, cuando tú estabas en el entorno familiar, en un entorno de amigos, y cuando estabas en otro lugar donde habían personas que tú no conocías. Entonces tú no te puedes expresar igual en los dos lugares. Y eso es una cosa que pasa hoy. Ahora, yo creo que tampoco es que el comportamiento es un comportamiento lineal y anquilosado. Yo creo que el comportamiento social es una transformación permanente y en épocas cambia. Y todo esto supone que a veces nosotros mismos hemos favorecido eso, porque en un determinado momento decíamos, no, eso es propio de la burguesía, del lenguaje burgués, y empezábamos un poco a Creo que ahora quitar. estamos necesitando algunas cosas. Yo siento, sí, maestro, yo siento que Teresa lo decía, se desdibujan los perfiles de las distintas funciones a donde uno va en la sociedad. Es mi percepción y no quiero ser apocalíptico, pero lo mismo podemos, digamos, referirnos a otros, como cuando estamos con amigos íntimos, que en un lugar público o en un lugar donde se va a estudiar o a hacer algunas cosas. ¿Les pasa lo mismo? Sí. El problema es que realmente no es una cuestión de que seamos rígidos o quedarnos anclados en el pasado. Es que ese andar hacia adelante en el tiempo o esa necesidad natural de perder ciertas rigideces no tiene por qué estar asociado a ser vulgares. No tiene por qué estar asociado a ser mal educados o violentos o violentos o no saberse comportar. Es simplemente que, por supuesto, la educación que yo recibí por parte de mis padres, soy una mujer de 62 años, es muy distinta a la educación que le da mi sobrina a mi sobrina nieta, pero no está exento de la buena educación, no está exenta del buen decir, del saber estar, del saber comportarse, y eso es lo que hay que mantener, por mucho que los tiempos cambian y que se avanza, pero es que la bondad, la amabilidad, la generosidad, el buen saber, el buen decir, tiene que ir juntos siempre en cualquier tiempo que nos encontremos. Vamos a volver a ese concepto. Tiene que permanecer siempre. Vamos a hacer una pausita. Gracias a ustedes por estas muy buenas opiniones. Gracias a ustedes por la sintonía y también sus mensajes a esta dirección de correo electrónico que pasa por el borde inferior de sus pantallas. También sus cartas a una de las esquinas más especiales de La Habana, que es la esquina de Masón y San Miguel, donde está el canal La Habana. En instantes estamos de vuelta. No, a ver, yo siempre le huyo a los estereotipos. ¿Le huyes al estereotipo? Totalmente. Cuando yo enseñaba, por ejemplo, yo enseñé durante 25 años en Italia. En Italia. En Italia. Y en Italia está lleno de estereotipos. Si eres siciliano, eres mafioso. Claro. Si eres sardo, eres bandido. Si eres romano, eres gritón. Si eres napolitano, eres un tipo que le gusta engañar a la gente. Entonces, y yo siempre decía a mis alumnos que se dieran cuenta lo peligroso que era etiquetar a las personas. Y además crear estereotipos a través, sobre todo cuando son hechos culturales y de idiosincrasia. Yo creo que el cubano, hay una realidad, el cubano es choteador, el choteo, eso es verdad. Es un tipo con chispas, somos personas con chispas, generalmente nos gusta verle el lado gracioso. Entre el choteo gracioso y el exactamente, grosero, ¿no? Exactamente. Y nos gusta ver la parte graciosa de las situaciones. Pero una cosa es eso, que es inteligencia además. Y otra cosa es la grosería. Y entonces querer casar a las cubanas y a los cubanos con fumadores, tomar ron, buenos bailadores, fiesteros, gritones, que hablan de una manera o hablan de otra, eso es crear un estereotipo que además va en contra de la riqueza de lo que, riqueza de lo que somos. Es la cubanía y de lo que somos. Exactamente, de lo que somos. Maestro Loyola. No, yo creo que las personas, el conglomerado social tiene sus marcas, efectivamente la tienen. Cada país, cada región tiene algo que lo identifica.
lo cual no quiere decir, hablando un poco más cotidianamente, confundir el choteo con el relajo. Claro. Son dos cosas diferentes. Pero sí, hay cosas, hay rasgos que a nosotros nos identifican enseguida, dicen, mira, es cubano, o como uno identifica a un ruso, o un norteamericano, o un mexicano, sea por tomar, y eso son cosas muy superfluas. Pero sí pienso que hay cosas que identifican, pero lo cual no quiere decir que tengamos que rebajar el comportamiento a planos sucios, a planos de arrastrarnos por el piso, que es lo que a veces está sucediendo en este proceso involutivo del comportamiento. Estábamos hablando de los estereotipos. Sí, no pasa nada. No, yo siempre he sido lo decía la profesora, y podemos, con el mayor respeto que usted se merece, yo soy de otra generación y también he huido de los estereotipos porque es una manera de ponerte un marco del cual tú no te puedes salir. Entonces yo sí creo que a la hora de cuidar esto de estereotipar, no, yo soy cubano, la música alta es molesta. Y es un aspecto que... Tengo que ser fresco, tengo que llegar, ¿no? De alguna manera. Entonces yo sí creo que ahora sí tenemos que, para salvar lo que somos como cubanos, tenemos que regresar un poco atrás. Más que ir con el avance de los tiempos y esa dialéctica que es la vida, yo creo que hay que ir un poco atrás. ¿Cómo nos comportábamos? ¿Cómo llegábamos a la escuela? Y yo tenía una maestra que decía, el buen día comienza con un buen día comienza con un saludo y una buena sonrisa. Y todos tenemos problemas. ¿Y por qué yo no le voy a regalar una sonrisa a usted o usted si se la merece, ¿no? Yo creo que es la manera de hacer que la persona entre a lo que tú quieres. Y ella siempre decía, yo te gano con la sonrisa. Lo que más me preocupa actualmente es que pase como Falco, que llegó a un establecimiento, lo atendieron bien y lo vio como raro. Ahí está el problema, o sea, que cada vez sea más raro que te encuentres personas, vamos a usar el apelativo de decentes en los sitios públicos y tal, y entonces para mí eso sí es preocupante, porque yo recolecto, yo estoy como todos los cubanos en la calle, con el día a día, y haciendo uso de los servicios que mi ciudad me provee, y es muy difícil sacar en un día realmente un comportamiento verdaderamente irreprochable en cuanto a los servicios o en cuanto a una amabilidad de alguna persona a la que haya recurrido por algo, ¿no? Pero lo peor, yo creo que es en la convivencia, valga la redundancia, es convivir con eso, aceptar esos comportamientos. ¿Por qué? Y la instrucción, la cultura, todo eso está muy bien. Pero esa misma persona que aquí se comporta de esa manera, cuando sale de visita, se ajusta a otros lugares, o no se comporta así. Entonces, eso quiere decir que en la convivencia aceptamos que se comporte así, y allá no lo puede hacer. Hay quien se luce en todas partes. Exactamente. Hay quien se mantiene igual en todas partes. Siempre, pero sí es verdad, eso es cierto, pero no es la generalidad. La gente tiene determinado cuidado. El tema es súper interesante, pero hay que cerrar. ¿Alguna recomendación para detener eso, para ayudar, digamos? Voy a volver a hacer hincapié en la familia y en la escuela. El maestro tiene que ser un pedagogo, es enseñar a su alumno a que sea un verdadero discípulo del buen comportamiento. Y ahí en ese núcleo pequeñito vamos a ir enviando a la sociedad ciertos mensajes que yo creo que pueden ir dinamitando el terreno para ganarlo, no para perderlo. Maestro. El ejemplo en la familia, el ejemplo en la escuela. El maestro te puede recomendar esto y lo otro, pero si el maestro mismo no es ejemplo a la hora de hablar, a la hora de comportarse, no puede transmitir, no puede comunicar, no puede lograr resultados de eso que quiere. Exactamente. Teresa. Y en la vida cotidiana y en la comunidad, porque la educación puede ejercerse en cualquier espacio y en cualquier momento. Y por tanto uno puede, con la manera en que uno se comporta, dar ejemplo a otras personas, para que al menos si no quieren comportarse igual que uno, que no tienen por qué hacerlo, por lo menos midan su comportamiento ante los demás. Yo creo que siempre, en cualquier espacio.
Muchísimas gracias. Muchísimas gracias por este espacio tan interesante y por las opiniones que han vertido. Gracias a ustedes por la sintonía. Recuerden que nos vemos la próxima semana por este mismo canal y recuerden bien que en La Confianza siempre nacen las buenas preguntas. Hasta entonces.